el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice de esta manera: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así ha dicho Jehová. Gloria al Señor. Hoy, amados hermanos, hablamos, ¿verdad?, de este tema que le hemos puesto, hermanos, amén: una generación consciente del día de Jehová. ¿Qué queremos decir con esto? Es importante, hermanos, amén, que nuestros hijos, que esta generación que viene, hermanos, conozca lo que está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra del Señor, hermanos, muchas profecías. Cuando nosotros leemos las profecías del Señor en cuanto a ese día llamado el día de Jehová, casi todos los profetas, hermanos, hablan de ese día. Y también nosotros la hemos leído en algunas ocasiones, y muchas veces la hemos leído. Lo mismo dice Jeremías, lo mismo dice Isaías, lo mismo dice Ageo, lo mismo dice Amós. Todos los profetas hablan de el gran día de Jehová. Pero cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que necesitamos una generación, hermanos, consciente del día de Jehová, significa, hermanos, que necesitamos preparar a nuestros hijos que sepan que existe un día terrible, hermanos, en la cual Dios va a hacer todo esto que está escrito. Es importante, hermanos, y una de las cosas que a mí me preocupa y a mí siento, hermanos, que esto es lo que Dios me ha mandado a hacer en este tiempo en que me ha levantado para pastorear. Qué importante es que no volvamos al mismo círculo vicioso, hermanos, que ha pasado por muchos años la gente, las iglesias, los hijos de los creyentes. Lamentablemente, hermano, se ha perdido mucho tiempo. Se ha perdido, hermanos, el aviso importante a las generaciones. Muchas generaciones, varias generaciones han pasado de esta iglesia que hoy conocemos. Lo que el Señor ha querido es que la gente llegara a Cristo cuando en México no había ningún creyente. Era importante que la gente conociera la verdad. Pero cuando la gente conocía esta verdad, debía de acabar, hermanos, amén, con la idolatría, con el paganismo. Acabar, hermanos, con el pecado en la cual vive el mundo. Debíamos de tener generaciones. Después de 100 años que esta iglesia se ha fundado, es como para que hoy haya gentes creyentes que en verdad estuvieran predicando, estuvieran viviendo, hermanos, la vida cristiana mucho más santa y piadosa después de tantas generaciones. Pero lamentablemente eso no ha pasado así.
porque muchas generaciones se han perdido, porque hijos de cristianos se han vuelto al mundo y luego regresan cuando ya están casi por morirse, porque están enfermos, porque tienen un problema. Pero luego que pasa eso, también le enseñan a sus hijos lo mismo, la misma rutina: ir a la iglesia, hacerse creyente, bautizarse y seguir el círculo vicioso de simplemente ser creyentes sin un propósito, hermano. Pero la palabra de Dios quiere que nosotros podamos preparar la generación, hermanos, que va a mirar estas cosas terribles que el Señor va a hacer. Y si el Señor no lo ha hecho, por su misericordia, pero está muy cerca hoy que Cristo venga y todas estas cosas se cumplan. Entonces yo aquí, hermano, en este lugar que Dios me ha dado, no quiero desperdiciar este momento, ni este tiempo que tengo aquí, porque yo sé que estoy de paso aquí en este mundo y en esta iglesia. Y es importante preparar, hermanos, a una generación, a nuestros hijos, que sepan y se preparen qué es lo que van a hacer cuando las cosas empiecen a suceder. El aviso de la palabra de Dios es eminente, es fuerte la palabra de Dios, con ese carácter con la cual Dios ha hablado a los profetas, hermano, y ha llegado esta palabra a nosotros. No debe ser tomado livianamente, no debe ser tomado, hermano, como si simplemente siguiéramos una religión más. No, debíamos de preparar a nuestros hijos en la siguiente generación a ser más piadosos, a ser más temerosos y a esperar a Cristo, la venida del Señor. Y dice aquí la palabra de Dios, cuando lee usted eso, yo no sé qué siente usted, pero yo siento temor. Amado hermano, podemos sentir pánico, debiéramos de sentir miedo y preparar de verdad a nuestros hijos para que sean creyentes conscientes de qué es la vida cristiana y qué es la salvación. Y si ellos llegaran a ver el día de Jehová, que alguna generación ha de verlo, hermano, el Señor va a venir en algún momento. Y cuando Él venga, como dice el apóstol Pablo, habrá gente en la tierra, habrá creyentes en la tierra todavía. Esa gente serán nuestros hijos. Hoy que nosotros hemos creído, serán nuestros hijos. Los hijos de nuestros hijos, hermanos, podrán ver esto, si es que no lo vemos nosotros que estamos aquí hoy, porque ese día está cerca. Y dice así Sofonías: cercano está el día grande de Jehová. Esa palabra grande de Jehová, hermanos, significa que es un día duro. Y lo va diciendo: cercano, dice, y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Los gritos de espanto, de dolor, hermano, las cosas que van a acontecer en el tiempo final van a hacer que la gente gima, llore. Amén. Se va a estremecer este mundo del dolor. No en vano dice el Señor que es amarga la voz del día de Jehová. No es en vano. Cuando los profetas hablan, es porque ellos están viendo el futuro. Es como si te dijeran a ti y te leyeran tu futuro y te dijeran: yo veo que dentro de 10 años tú vas a estar en un lugar llorando, gritando, gimiendo con un dolor por una enfermedad. Así es lo que está diciendo la palabra. Esto no es solamente una palabra y que tal vez va a pasarle a alguien. No, esto va a suceder como está escrito. Amarga es la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, dice, día de ira. Aquel día, día de angustia y de aprieto. Sí, será un día de aprieto. Significa, hermano, que no buscará la gente a dónde ir, la solución a lo que está viviendo. No va a haber. Eso significa día de aprieto, día de alboroto, un caos y de asolamiento, muerte por todas partes, hermano. Una cosa terrible. Lo sigue describiendo el profeta y dice aquí: día de tinieblas. Es un día oscuro.
cuando uno está pasando algo terrible en su vida, día de nublado y de entenebrecimiento, dice Jehová, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades. Es día de luto, quiere decir. Mucha gente morirá, mucha gente pasará, hermano, amén, por dificultades terribles, que muchos morirán, dice aquí, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Esto habla de las ciudades que hoy, amado hermano, tienen esos rascacielos. No crea que Dios está adivinando lo que va a pasar. Él ha mirado las grandes ciudades que hoy para nosotros son modernas. Lo que quiere decir esta palabra es que, hermano, esto vendrá a suceder en las grandes ciudades como Nueva York, en las grandes ciudades como China, como esas ciudades tan grandes donde solamente se ven rascacielos. De eso está hablando el Señor. Está diciendo que no importa qué tan grandes sean, qué tan prestigiosos sean, qué tan ricos sean, el día de Jehová va a ser duro para esos lugares y va a ser de luto, porque la palabra día de trompeta y de algazara sobre las ciudades significa día de luto sobre las ciudades, día de muerte para ellos. Y atribularé, dice, a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, su carne como estiércol. Oiga, qué terrible es eso. Ni su plata ni su oro. Va a haber dinero, pero no va a haber solución. Por eso en otro texto dice que el dinero será tirado por las calles, porque de nada va a servir el dinero, por la cual hoy tanta gente se mata y se desvive por dinero y deja a Dios por dinero. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente, dice, destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra, todos los habitantes de la tierra, hermano, eso nos incluye a ti y a mí. No hay nadie que diga yo no estoy en ese grupo, yo no estoy en eso que dice Dios. Estamos ahí, o están nuestros hijos. Yo no sé cuánto amamos a nuestros hijos, pero yo aún amo los hijos de ustedes, que de verdad me preocupa ver a nuestros hijos, de algunos de nosotros, alejados, distraídos, perdidos en el mundo. Quiero decir, distraídos en las cosas de esta vida y dándole poca importancia a las cosas de Dios. Me da dolor, me causa tristeza, porque yo sí creo esta palabra. ¿Cuántos creen esto que está hablando el Señor? Estas cosas, amados hermanos, van a pasar. Y lo que el Señor quiere que nosotros podamos ser conscientes de esto. La iglesia debe tener, hermanos, una cultura de la venida de Cristo. El apóstol Pablo escribió 2 cartas que hablan solamente de la venida de Cristo, que es primera y segunda de Tesalonicenses. Y Pablo le dice a la iglesia: no es necesario que les escriba tanto estas cosas, le decía a la iglesia, porque ustedes saben de antemano que la venida del Señor será repentino, será como ladrón en la noche. El apóstol Pablo cultivaba a la iglesia con la idea de que Cristo iba a venir muy pronto en aquel tiempo. Y Cristo todavía no vendría, porque ya pasaron 2000 años ahora desde que Pablo escribió eso. Pero la cultura de preparación, hermano, de la venida de Cristo debe ser algo que nosotros debemos cultivar en nuestra vida cristiana. Por eso hoy no hay temor de muchos cristianos e hijos de cristianos,
Si es que sus padres creían en la venida de Cristo, los hijos de ahora no creen en esas cosas. Ellos piensan que la vida no se va a acabar, que se pueden comer al mundo y que nada va a pasar. Y por eso no hay temor, hermano. Había grande temor en los tiempos de la primera iglesia, porque ellos creían con todo su corazón que Jesús estaba a punto de venir. Y por eso el profeta habla con este sentido de decir: cercano está el día de Jehová. Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Quiere decir conscientes. Debíamos de estar conscientes del terrible día que está profetizado. Debíamos de estar preparados y tener una cultura de cristianos esperando a Cristo, creyendo que un día el Señor va a cumplir su palabra. Día de entenebrecimiento, día, hermano, de muerte, día de angustia, día de aprieto. Gritará el valiente allí. Eso es profecía. Y eso, hermano, va a cumplirse dentro de no muchos días, en este tiempo en que vivimos. Y lo que yo pienso es que esta iglesia que está todavía aquí de pie debía prepararse y preparar a sus hijos, diciéndoles que se preparen sobre ese día. Hablarles a nuestros hijos de la venida de Cristo, decirles que existe, hermano, un día latente en la cual no va a ser como ahorita. No lo va a ser, porque ya el Señor lo describió. Todos los hombres van a pasar por una cosa terrible, y tú y yo debemos preparar a nuestros hijos y cultivar esa fe y esa palabra en ellos, mis amados hermanos. Si los hijos creyeran eso, no se apartarán de Dios, porque estarán esperando realmente la venida de Cristo. No se fastidiarán en la iglesia mientras Cristo no viene. Existe, hermanos, amén, una cultura aún en los pueblos. Los pueblos que conocemos ahora, hermanos, tienen culturas de preparación. Le decía en la mañana a los hermanos, hay lugares como China, que hoy la cultura de China, hermanos, es estar preparados ante un terremoto. O sea, hay protocolos que dicen qué es lo que tienes que hacer cuando oigas de un terremoto. ¿A dónde vas a correr? ¿Dónde debes de ir? Todo eso es una cultura que hoy se ha creado en muchos lugares. Pero quiero contarles de algo que pasó no hace mucho aquí en este planeta, y creo que algunos de ustedes lo recuerdan. En el 2004, un tsunami, hermanos, en el océano Índico, hermanos, donde dos placas tectónicas hicieron, hermanos, un encuentro. Y dice los científicos que se levantó el fondo del mar aproximadamente 30 metros. Y eso ocasionó, hermanos, olas de más de 30 metros de altura. Aquí en este registro que tengo acá, habla en diciembre del 2004, el 26 de diciembre de 2004. Apenas había, hermanos, amén, conocimiento de los tsunamis. 4 países fueron, hermanos, golpeados. Más de 300,000 muertos hubo en aquella ocasión. Allí en las costas de Sumatra, en las costas de Indonesia y Tailandia, hermanos, murieron más de 300,000 personas en segundos. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice aquí el comunicado que en los libros de protocolo de alerta, hermanos, en esos lugares no estaba la palabra tsunami. No sabían qué hacer el día que el mar, hermanos, se fue. Lamentablemente habían un montón de avisos
en cuanto a alertas de cualquier tipo, hermanos, de catástrofe que podrían atacar esas zonas, pero la palabra tsunami no se conocía. Por lo menos yo, antes del 2004, yo no había escuchado esa palabra. Si recuerdan ustedes, ¿verdad? Cuando este tsunami pasó, apenas pasando Navidad, casi al siguiente día esto ocurrió. Y yo no había escuchado la palabra tsunami. Entonces, en aquel momento, yo pregunté: ¿qué es tsunami? No se había experimentado aquella catástrofe como tal. De tal modo que dice que aquellos que salvaguardaban, ¿verdad?, a los turistas, cuando ellos miraron eso, ellos no entendieron nada. Ellos dijeron: ¿qué pasó? Empezaron a buscar razón por qué había pasado eso. Pero cuando llegó la alerta y cuando les avisaron que esto iba a ser peligroso, muchos de los turistas ya había llegado, hermanos, el mar, las olas de casi 30 metros de altura, ya estaba sobre esos lugares donde murieron más de 300,000 personas, según el registro. El último registro dice que más de 300,000 personas, hermano, murieron por ser azotados por el tsunami en aquellas partes. Realmente esto nos enseña algo muy importante, porque estas cosas están allí. Esto no era algo que debiera de ignorar las personas que vivían allí. Pero lamentablemente no había la cultura, no se les había enseñado porque no habían visto eso. Y creo, hermanos, que hoy en día casi pasa lo mismo con la venida de Cristo. Ya hace muchos años que Cristo vino a este mundo a nacer. Y hace muchos años, ya casi 2000 años, que Jesús dijo que Él va a volver así como lo ven ir a este varón de Dios, así como lo ven elevarse al cielo. Dijo a aquellos hombres, a los discípulos: así vendrá del cielo otra vez a la tierra. Y mucha gente, amado hermano, es incrédulo a creer que realmente eso pueda pasar. Pero lo que quiere decirnos la palabra de Dios en esta noche, tomando en cuenta estas cosas, es que es importante que nuestros hijos sepan lo que viene. Sí, este tsunami, amado hermano, mató a tanta gente en un instante. Todo porque nunca ellos habían oído de un tsunami. Antes del 2004 no se hablaba en las noticias de un tsunami. Oíamos terremotos y oíamos la palabra maremotos, pero nunca se había experimentado algo similar. De tal modo que cuando esto ocurre, dicen las noticias y dicen los reporteros que aquellos no buscaban qué hacer. Toda esa parte del mar Índico enfrente, lo que es India, lo que es Sumatra y toda esta parte, hermano, habían cerros altos, habían lugares, montes, montañas, como para que la gente pudiera correr para allá. Pero ellos, en vez de irse a las montañas, se fueron hacia el mar para ver lo que estaba pasando. Y esto pasó en aquel día. ¿Por qué? Porque hacía falta que se diera a conocer ese peligro latente que por siempre ha estado bajo el mar. Y eso es lo que dice la palabra del Señor hoy en día: seamos sobrios. Cuando el Señor dice que nosotros seamos entendidos, sobrios, porque el día de Jehová, hermano, vendrá, como lo dice Sofonías, repentinamente. El día de Jehová va a llegar. Y es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos esa verdad. Esto no es un volcán, esto no es un tsunami, esto es peor que ese día que aconteció a Sumatra y a estos lugares donde esa gente murió, hermano. Murieron en las diversiones. Creo que había unos videos donde unos estaban bailando en un escenario, un concierto, y dice allá que en pleno concierto llegó el tsunami. Ni cuenta se dieron cuando
todo el lugar donde estaba la gente se enterró de lodo, de árboles, y toda la gente, niños, mujeres y hombres, murieron en un instante. Amado hermano, es terrible lo que viene. Y lo que el Señor quiere, hermanos, es que nosotros tomemos en serio el aviso. Tomemos en serio, hermanos, amén, la advertencia, la palabra de Dios. Hoy sí tenemos a alguien que nos avise. Tenemos a alguien que nos lo ha dicho por siempre, y por eso lo ha dejado en su palabra. El día de Jehová está cerca. Amén. Hay un gran terremoto. De todo esto que estamos escuchando, el Señor habla de un gran terremoto. Estamos esperando realmente un día terrible. Hermanos, alguien de nuestros hijos verá esto, si es que no lo vemos nosotros. Pero la palabra de Dios, aparte de que habla del gran día de Jehová, ya en Apocalipsis asegura un día en la cual habrá una de estas cosas que estamos oyendo, habrá sobre la tierra. Y dice Apocalipsis 6:12, dice: miré cuando abrió el sexto sello. Pero ¿sabe qué significa el sexto sello? El sexto sello, hermano, es el principio de las tribulaciones. No es la gran tribulación todavía, porque la gran tribulación, hermano, es cuando los hombres, hermanos, van a llorar y gritar por sus úlceras. Va a ser cuando aquellas bestias o demonios llamados langostas, dice la palabra, que van a torturar por 5 meses a los hombres, y los hombres querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué cosa más terrible. Pero oiga esto, en el capítulo 6, porque de lo que yo le estoy hablando está en el capítulo 9 de Apocalipsis, pero en el capítulo 6 dice que habrá un gran terremoto, de la cual muchos, hermanos, de los cristianos que están en este mundo hoy, o hijos de los que están hoy aquí, verán estas cosas. ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos para esto? No importa, ¿verdad? Porque es la Biblia que lo dice. No es de importancia, porque la Biblia lo dice. Es un libro viejo, es un libro que no tiene sentido. Para muchos es así, pero yo creo que para nosotros debe ser el libro más seguro. El apóstol Pablo dice que no hay una palabra más segura que la santa palabra de Dios, para que tú y yo creamos y entendamos que Dios está hablando, aleluya, en este tiempo. Y yo no sé si ustedes han escuchado, hermanos, sobre la falla de San Andrés. Se ha hecho una película de eso. Creo que más de una película. Siempre se ha hablado de eso. Se conoce como la falla más grande, que abarca casi aproximadamente todos los continentes. Y eso, amado hermano, no es un chisme, no es una idea de alguien. Eso es algo verídico, que cada día se está vigilando esa falla, porque se entiende que en algún momento, algún día, esa falla va a producir un mega terremoto. Algo que en las películas ya las están haciendo, para que la gente pueda comprender cómo posiblemente fuera un terremoto de magnitud, hermanos, de aproximadamente 9 o 10. Ya que hoy uno de 7.1 o de 6.5, hermanos, vieron lo que hizo en Venezuela. Pero si fuera un gran terremoto, que esto no es simplemente la idea de los hombres, sino que aquí en Apocalipsis dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, dice, hubo un gran terremoto. Amado hermano, hubo un gran terremoto. Esa palabra está diciendo que el Señor está asegurando que esto va a pasar. Él ya lo vio. Él ha mirado que esta tierra se va a partir, se va a abrir, va a perecer mucha gente. Y dice: y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Claro, la repercusión de este gran terremoto traerá un caos mundial. Muchos lugares se van a incendiar. Mucho polvo, mucho movimiento. Va a enrojecer la luna, va a ocultar el sol, por lo que se va a desprender, por lo que va a ocurrir ese día, mi amado hermano. Y esto, hermano, esto es verdad. Esto es la palabra de Dios.
Esto no es un invento de nosotros. Esto es lo que el Señor está diciendo que va a pasar en los postreros días. Y nosotros necesitamos, hermanos, preparar a nuestros hijos. Qué lamentable que uno piense, ¿verdad? Bueno, total, ni lo vamos a ver. Hay cristianos que dicen así: total, ni lo vamos a ver. Y hay algunos que dicen que vendrá el arrebatamiento antes de eso, y dicen: ni lo vamos a ver. Como diciendo: nos vamos a ir todos, pero no. Porque es importante preparar a esta generación, hermanos, que está viviendo hoy aquí y que son nuestros hijos, amado hermano, porque aún nuestros hijos, muchos de ellos no creen. ¿Por qué yo tengo que hablar del anticristo acá? Alguien diría: ni siquiera necesitamos saber lo que va a ser el anticristo, no vamos a estar aquí. Ojalá y todos los que están en la iglesia se vayan, pero la misma palabra dice que muchos se van a quedar estando en la iglesia, conociendo la palabra. Por eso es importante hablar de estas cosas, preparar a nuestros hijos. Crean o no crean, es bueno que sepan que algo terrible viene, para que el día que venga por lo menos sepan qué hacer. Y estoy seguro que el día que estas cosas pasen, los que han oído el mensaje, aunque no lo han creído, ese día lo van a creer. En ese día entenderán que lo que tanto escucharon es verdad, y es cuando entonces ellos sabrán lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice la palabra. Entonces, por lo menos habrá, hermanos, una escapatoria. Una de las escapatorias muy desagradables, por cierto. La palabra dice que los que se queden tendrán que pasar por la tortura bajo el poder del anticristo. La palabra dice que serán decapitados aquellos que no quieran aceptar el sello de la bestia. Si quiero a mis hijos, por lo menos les haré saber esto. Porque si no se preparan para irse con el Señor, por lo menos si ellos llegaran a ver esto, por lo menos sepan que la última manera de poder salvarse sería no permitir que el sello de la bestia llegue a sus vidas. Y tendrán que aceptar la muerte. Y no es algo bueno, ni siquiera es algo que yo deseo para mis hijos, y para nadie lo deseo. Pero, amado hermano, preparar a esta generación para el gran día de Jehová es algo muy importante, porque esta palabra no en vano está escrito. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Y eso, amado hermano, es peor que un huracán, es peor que un tsunami, es peor que un volcán explotando. Todavía vienen muchas cosas peores de los que hoy hemos visto. Lo que pasó en Indonesia solamente fue un aviso de Dios para que la gente sepa que todavía Él está vivo, para que la gente sepa que ahí arriba hay un Dios que controla el mar, que controla los terremotos, controla los volcanes. Si todos los volcanes que tenemos aquí abajo de México no han explotado y no se ha abierto la tierra, es porque la mano poderosa de Dios todavía no le ha dado permiso. Pero el día que el Señor derrame de su ira, todo eso que usted está oyendo en las noticias explotarán, se abrirá por todas partes la tierra. No será solamente en Venezuela, no será solamente en la India, sino será en todos los continentes de este mundo, mi amado hermano. Y eso es algo mucho peor. Por eso tenemos que preparar a nuestros hijos. No es un juego estar viviendo en este mundo donde lo que nos espera es una sorpresa. ¿Sabe usted cuánta gente ni siquiera se imaginó ese día? Como dicen las noticias, que ese día se levantaron todos, y dicen que muchos corrieron rápido a ganar lugar en los camastros de los hoteles que vimos aquí un poquito en la imagen.
Todos querían estar para tomarse fotos, para bañarse en primera fila junto al mar. No sabían que eso era la sentencia del día, que ese día acabaría sus vidas, muchos de ellos con sus hijos y sus padres. Amado hermano, eso es un aviso. Eso es una cosa que Dios permite que pase para que yo pueda predicarles esto. Por eso ahora entiendo de que es importante que la gente sepa lo que puede pasar. Esta gente no sabía, dicen que ni siquiera figuraba en las alertas esa palabra tsunami, ni lo conocían, porque parece que no existía. Pero el hecho de que no haya pasado o que ellos no lo habían leído no significa que eso no iba a pasar. Algún día eso iba a pasar. Y todavía, como dice esta palabra, ese gran terremoto de la cual habla Apocalipsis no ha sucedido. Han pasado muchos terremotos, pero este que dice Apocalipsis no ha pasado. ¿Dónde estaremos ese día? ¿Dónde estarán nuestros hijos? Necesitamos hablarles de Cristo. Necesitamos advertirles que este mundo que estamos viendo, aunque nos parezca difícil creerlo, esto que usted ve donde estamos parados hoy, que se llama toda esta península de Yucatán, muy pronto, hermano, esto va a desaparecer del mapa. Estamos en una parte rodeados de mar, y una de las primeras costas que van a desaparecer son estas. La palabra misma dice que aún las islas van a desaparecer. Eso está escrito en Apocalipsis. Y nosotros estamos, hermanos, orando en estos días por la península de Yucatán. El Señor nos ha puesto en el corazón a toda esta península, desde Quintana Roo hasta Campeche, de estar orando toda la semana por esta península. Lo estamos haciendo ya desde hace como 4 meses, que se convocó a toda la población cristiana a estar clamando. Algo viene. Pero, amado hermano, creo que no estamos preparados para ninguna catástrofe, pero sabe, tenemos que estar preparados para estar con Cristo. Tenemos que estar preparados. Yo no sé cuánta gente, y qué terrible, porque casi podemos asegurar que la mayoría de la gente que estaban en esos lugares, hermanos, divirtiéndose en diciembre, estaban allí en los hoteles, no estaban haciendo cosas buenas. La mayoría de esa gente que anda en esos lugares, la mayoría están viviendo en adulterio y fornicación. Y ese día no es un día que estaban preparados. No estaban en la iglesia, no estaban orando, no estaban ayunando, estaban divirtiéndose en su carne, y en unos segundos murieron. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Pudiéramos decir como ellos: no pasa nada. Pero está escrito aquí, y es un aviso. El Señor no nos ha dejado como a esos pobres hombres que los dejaron indefensos, porque nadie les dijo que allí pudiera haber un tsunami. Pero aquí Dios sí nos está diciendo, hermanos, que el día de Jehová está próximo, que es amargo el día de Jehová. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? Tal vez nos vayamos nosotros y morimos, pero ¿qué va a ser de ellos, de los que se quedan? Los hijos de tus hijos van a mirar esto, estarán preparados, sabrán qué hacer en el día que está cercano, en el gran día de Jehová. Eso es lo que el Señor quiere dejarnos en esta noche como mensaje. Que sepamos que no estamos aquí para dar una vuelta más a la vida cristiana, a la rutina. No estamos aquí para continuar nuestro legado de ser cristianos
como muchos dicen, mis papás fueron cristianos, yo soy cristiano y mis hijos serán cristianos, pero cristianos fríos, cristianos tibios, que no están esperando la venida de Cristo. Solamente viven en la iglesia, pero no están conscientes del día de Jehová. Y por eso el Señor está llamándonos para hacernos, amados hermanos, conscientes, como dice, ¿verdad?, esta palabra. Amén. Cuando habla el apóstol Pablo a la iglesia, nos hace conscientes. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos conscientes, hermanos, que estamos parados sobre una bomba. Este planeta es una bomba de tiempo. Y por eso el Señor quiere que tú ames las cosas que están arriba. Ames las cosas que Él ha preparado, porque esto que es donde estamos parados va a desaparecer, va a explotar, mi amado hermano. Y eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que preparar. Por eso tenemos que preparar nuestras vidas. Y por eso tienes que prepararte.